Bueno, soy José López González, hijo de Antonio López Vaca, que entró aquí en la fábrica a trabajar en el año 40 y era encargado de generadores, que es lo que le llaman la fogata. Pues el trabajo de mi padre consistía en estar ahí para que no se apagaran los generadores. Había una alberquita con agua y pequeña, y estaba ahí sentado y su trabajo era estar al cuidado de que no se apagaran, porque si se apagaba eso la fábrica no funcionaba. La nave es hasta aquí al lado. Donde está la chimenea esta nueva que hicieron, ahí era por donde entraba yo. Pero después de la campaña pues se tenían que poner a restaurar a lo que se había roto de maquinaria, tenían su fundición, hacían sus piezas y hacían una pieza de madera, la rellenaban de arcilla, echaban el cardo de hierro y ahí se hacía lo que era la pieza que se había roto. Luego había mucha gente trabajando para mantenimiento de la fábrica. Según mi padre contó, pues uno de ellos fue a encender el horno y se quemó. El horno no, el horno era... Antes los hornos funcionaban con el gabazo, luego ya carbón de cal, carbón de piedra y últimamente ya el flue, el gasoil. Entonces ese gasoil era esparcido por el motor que tenía, que era una puerta como si fuera una lavadora. Ese gasoil ardía en el aire, que era lo que hacía que se calentara el agua de las tuberías de hierro que había verticales. Pero eso, que lo llamaron para que viniera a encender el horno. Bueno, el turno de lo que era en campaña, había relevo, entraban de 10 a 6, de 6 a 2, de 2 a 10, o sea que eran turnos correlativos. Tenía algunos días de descanso en tiempo de campaña. En tiempo normal pues era sus 8 horas de trabajo. Entraban, creo que era a las 8, terminaba a las 1, me parece. Entraba a las 2 y estaría a las 5. Pues los turnos, algunas veces entraba de 2 a 10, o de 10 a 6 de la mañana, o de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Era un turno, como había más gente en el mismo sitio que él trabajaba, pues se iban turnando. No era un turno fijo de una persona, había 3 más, creo que había con mi padre, creo que eran 3 los que había. Su forma de fichar, pues era una chapa redondilla, que había aquí un tablón puesto, llegabas por la mañana, colgabas tu chapa con una numeración, venía el listero, cogía y se la llevaba a la 1, la ponía otra vez venía el listero y al final pues a las 5 ya, hasta otro día, ¿no? Estaba en la escuela, antes de irme a la escuela le traía el café, el clásico café aquel de cebada tostada. Y luego cuando salía ya estaba esperándome ahí el puerta, en la portería, y tenía que abrirle la ollilla por si iba con algo de azúcar o con algo así. En tiempo de campaña pues había una pareja de la Guardia Civil día y noche con los clásicos metralladores aquellas de ovisperos que le llamaban. ¿Por qué le llamaban ovisperos? Porque tenía la empuñadura con agujeros para que no se calentara cuando disparaba con ellos. No, él no quería que entrara por dentro de la fábrica. Yo entraba por fuera, rodeaba todo el espacio de al lado, y ahí pues se lo llevaba. Cuando terminaba pues me iba a la escuela. Era lo que hacía aquí. De comer no se le traía, comer comían en la casa. Lo que sí me es muy curioso es el cascamú, que estaba donde está la embarrada, ahí al bajar por los delitos para abajo, ahí estaba sentado con su bastón para que nadie tirara de las cañas de los acarretos. Que yo recuerdo de haber visto yuntas de vacas también trayendo caña aquí. Yo sí me enganchaba a los acarretos, pero no allí, por la avenida Salobreña. Cogía una caña y la destrozaba con los dientes. Y muchos se subían en el jardín de la Parma, en la parte arriba del jardín, porque ahí cuando llegaban los camiones con las cañas, cuando daban la curvilla del jardín, ya iban los pobres que no podían con la... Entonces ahí se subían porque no alcanzaban, andaban para coger las cañas. Son anécdotas, son cosas que... Pero que yo no soy yo simplemente muy malo, un niño muy malo, también lo digo.
Lo que sí sé es que salía de aquí, en la Rambla de la Bruja, metió un pedazo de tierra, no sé los majales que eran, cuando la Rambla de la Bruja estaba como estaba antes, no como está ahora, que realmente hace muchísimos años. Ahí a azar, ahí metió una finca que la plantaba de algodón y de caña, porque en los años 46 o por ahí, en Motril se plantaba mucho algodón. Y además hubo mucha gente que se vino de Cataluña, en la calle Catalanes es de que había catalanes, la Casa Garel era de un catalán también, que también se vinieron gente de fuera, porque aquí había mucha vida, mucho desarrollo, entre la caña, el algodón, o sea que había un desarrollo bastante grande. Bastante. Hombre, claro, recuerdo, bastante. Porque no disfrutó mucho de su vejez, murió muy pronto. Entonces no... Es mucho recuerdo, sí. Hombre, pues la verdad que significó un sueldo fijo. Aunque no era un sueldo muy elevado, que en el año 50 la hoja de salario eran 166 pesetas con 38 céntimos lo que ganaba semanales, pues era una ayuda, porque tenía el sueldo fijo, aunque era poco. Así decía la gente que nosotros éramos ricos, que teníamos el padre mío era fabricante. ¿Sabes? Yo creo que mi hermano estuvo aquí en el laboratorio. Es que simplemente lo he sentido, ¿no? Que no es que yo lo... Pero mi hermano se metió a carpintero muy pronto. No sé con qué año estaría aquí en el laboratorio. No, yo no. Yo ya me fui a carpintería y hasta que me jubilé. Simplemente venía a traerle el café, no venía a otra cosa.